Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí otra vez. Hacer una oración porque es necesario. Acuérdense, siempre orar juntos en comunión y agradecerle a Dios todas las cosas y las bendiciones que vienen en nuestra vida. Padre Santo, hoy en esta mañana, Señor, estamos aquí una vez más. Es digno de agradecerte, Padre. Es digno de sobresaltar tu santo nombre porque día tras día, Señor, miramos tu mano sobre nosotros. Tienes misericordia, Padre. Todos los días de la vida hay nuevas misericordias para nosotros. Tienes oportunidades para nosotros, Señor, que caemos y nos tropezamos, nos levantamos y tú, Señor, eres misericordioso porque nos perdonas. Una vez más nos pones en el camino para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí reunidas, Padre, que quisieron venir a escuchar el mensaje que tú tienes hoy para ellos. Te damos gracias por las personas que no vinieron, Señor, y te pedimos con todo el corazón que las llames, Señor, que escuchen tu voz, que te tomen en cuenta, que vengan a ti, Señor, que se reúnan aquí para que escuchen de tu palabra, para que todos juntos en unanimidad tengamos ese espíritu de común, acuerdo en las palabras de Dios. Te damos gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, como les dije, hoy es un día maravilloso porque cada día que pasa nos damos cuenta que Dios trabaja en nuestras vidas de una forma especial. Si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, que día tras día lo que conocemos de Dios como que nos hace un poquito más sabios cada día, y nos sentimos mejor. Hay una palabra que me gusta mucho, un salmo. Dice que la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Escúchenlo bien, lo que dice, medicina para tu cuerpo. Es una cosa que muchos no creen, pero tú puedes estar sano cuando comes de la palabra de Dios, tu cuerpo y tu espíritu. ¿Por qué? Porque dejas de preocuparte por muchas cosas que te agobian y eso te da una paz y una sanidad que pues no la venden en ninguna parte. Como ya sabemos, miren, estamos ya en nuestro segundo mes de este libro. Ya vamos como en el estudio número 9 por ahí, ¿no? ¿Verdad? Como en el estudio número 9, pero ya han pasado, ya es el último estudio de este mes, ya van a pasar 2 meses. Creo que ya estudiamos el libro de Juan, ya vamos sobre ya debemos tener un poquito de conocimiento acerca de la palabra de Dios. Para empezar, ¿sí recuerdan quién fue el escritor de este libro de los Hechos? Lucas. ¿Y acuerdan alguna característica de este hombre que se nos haya mencionado aquí en el libro de los Hechos? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Alguna cosa que se acuerden? ¿Sí o no? Okay, acuérdense que Lucas era un doctor, un médico de profesión. Era un hombre muy estudiado, muy capacitado. Era un hombre muy amigo, íntimo amigo del apóstol Pablo. Muy seguidor de Pablo. Era una persona que amaba al Señor Jesucristo. Lo llegó a conocer tanto que el libro de los Hechos nos revela grandes cosas, grandes y maravillosas cosas acerca del ministerio de Dios y de la iglesia. Vimos la forma también tan maravillosa como el Espíritu Santo vino a los apóstoles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles? Esa promesa que ya estaba escrita por Dios en el Antiguo Testamento desde mucho antes, y que el Señor Jesucristo en el libro de Juan, ¿se acuerdan que les dijo? Me voy, pero les voy a mandar al Consolador, al que todo lo puede, al que les revele todas las cosas, que esté siempre con ustedes. Ese fue en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Eso fue cuando vino, ya nos acordamos que vino como en recio fuerte, en un viento muy fuerte, como en lenguas de fuego, y posó sobre los apóstoles. Fuimos testigos, como les dije, del cumplimiento de esa promesa. Esa promesa se encuentra en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, donde dice el Señor que en aquellos días el Señor derramará de su Santo Espíritu sobre toda carne en la humanidad, ¿verdad? Todo el que reciba a Dios va a ser sellado con el Espíritu Santo. El Señor va a derramar, esa promesa ya estaba.
Aquí el Señor Jesucristo la vino a hacer patente y en el libro de los Hechos se confirma que ya la promesa se cumplió. En la profecía de Joel hay muchas cosas que no se han cumplido, pero se van a cumplir. La promesa se cumplió parte con la venida del Espíritu Santo, la profecía, pero faltan de cumplirse más cosas. Entonces, sabemos que las promesas de Dios y todo lo que está escrito se va a cumplir un día de la palabra de Dios. Como le dije, en el libro de los Hechos ya se rectificó esto. Entonces, cuando todos estos hombres, los discípulos del Señor Jesucristo, comienzan a realizar una serie de señales y milagros tan sorprendentes, y ahí el comportamiento de ellos empieza a cambiar. Ya no son los mismos de antes. Ahorita lo vamos a ver. Mostraban una gran autoridad, hacían cosas sobrenaturales que pues cualquier ser humano no los puede hacer, pero como ellos tenían el poder del Espíritu Santo, hacían cosas que Jesucristo ya les había dicho que iban a hacer. Iban a hacer cosas maravillosas. Hoy sabemos que todo esto que está sucediendo en la vida de estas personas no es otra cosa más que el Señor Jesucristo obrando por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Acuérdense de eso. Es el Señor Jesucristo que obra por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Igual nosotros que estamos aquí parados en la vida nos imaginamos que íbamos a tener un micrófono en la mano. Yo no quería ni que me vieran. Oscar era el encargado de las redes sociales, ¿verdad? Yo nomás era el que estaba atrás del escenario. Nunca jamás quería yo hablar ni siquiera platicar delante de la gente. Cuando yo estuve parado por primera vez aquí, temblaba todo. Me decía Oscar, no prestes el teléfono, que lo vas a quebrar. Y yo estaba así, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Y poco a poco se ha ido suavizando esa cosa y Dios ha ido poniendo tranquilidad en la vida mía y me ha ido dando un poquito más de soltura en cuanto a hablar. Esas cosas que Dios hace. Eso es como Dios trabaja en la vida de las personas, ¿verdad? Algo que uno no entiende, pero que lo ve. Si ustedes recuerdan algo de las obras que comenzaron a realizar estos hombres después de que el Espíritu Santo vino a ellos, díganmelo. Si no, ahorita lo vamos a ver. ¿Recuerdan alguna característica que marcó con la venida del Espíritu Santo en ellos? El primer milagro que fue el primer cambio que todos se sorprendieron, ¿se acuerdan? Sí, ese es uno. ¿Y se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo que ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas? Y todos se maravillaban porque los conocían, eran gentes del campo, eran del pueblo, eran pescadores, eran hombres que no tenían una cultura o una educación académica así como para hablar en diferentes idiomas y diferentes lenguas. Decían, hey, pues estos son pescadores, son ahí galileos, son del pueblo de Galilea. Alguien que en otro pasaje dice, ¿cómo dijo? De la vulgaridad, de vulgo. Entonces, dice que en ese tiempo, como eran las fiestas de cada año en Israel, se juntaban de muchas nacionalidades, ¿verdad? Y todos escuchaban la palabra de Dios, cada uno en su idioma diferente, y todos se sorprendían, pues ¿cómo? Pero no era otra cosa que el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Ellos testificaban de tal forma que cada persona cada persona entendía el mensaje del Señor Jesucristo en su propio idioma, con la autoridad, de cómo el Señor Jesús, por medio de su sacrificio y de su muerte y de resurrección, derramó su gracia sobre la humanidad. Y hoy nos da el gozo de saber que tenemos una oportunidad después de la muerte, que es a lo que vamos siempre y es lo que estamos buscando. Una oportunidad que Dios nos da para tener una vida en abundancia al lado del Señor Jesucristo después de que nos vayamos de este mundo. Porque para eso estamos en este mundo, para prepararnos para llegar a la meta. No nomás vamos a estar aquí, pasar y como de noche y se acabó. No, es una preparación para conocer al Señor. Estuvimos viendo cómo fue el nacimiento de la iglesia de Cristo, cómo las características del nacimiento de la iglesia de Cristo. Miren, esas características aquí están, son unanimidad. Estaban en oración siempre. Estaban en oración, en unanimidad, amor. Y ahorita lo vamos a ver en nuestro estudio hoy. Amor, todas las cosas estaban en común. Algo que sorprende. Y luego dice que para que estemos en ese camino necesitamos tener un arrepentimiento verdadero. Acuérdense lo que le dijo Pablo después de que
les estaba dando su regañadota a todos los que habían atentado contra el Señor Jesucristo. Los dijo que por ignorancia lo hicieron. Una cosa importante para hacer esto es fe, porque sabemos, como dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdense de eso. Necesitamos la fe en Jesucristo, porque sin esa fe no vamos a ir a ningún camino. Creer. Y por medio de la fe recibimos las grandes promesas y bendiciones que el Padre ha preparado de antemano para todo aquel que confía y que le ama. No es para todos, para todo aquel que ama al Señor y que quiere seguir el camino del Señor. Esas son las promesas que está destinando Dios para nosotros desde mucho antes del nacimiento, de nuestro nacimiento. Eso nos deja saber cuando lo que nos dice el Señor en el libro de los Hechos. Miren, dice el Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Esto se me grabó mucho y me gusta mucho por eso siempre lo repito. Dice que en ningún otro hay salvación. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros recalquemos Jesucristo, porque Él hizo todo para ganarse esa adoración de nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Muchas veces no ponemos en balance, siempre digo yo, ni le damos el valor que merece el gran sacrificio que Jesús hizo sin tener necesidad, porque Él pues, es Dios, Él no tenía necesidad, pero Él tiene amor por la humanidad, por la creación que Dios hizo, y por eso no quiere que nadie se pierda. Entonces, una iglesia que recién comienza su caminar lo hace en unanimidad, en oración y ruego, con agradecimiento al Señor, no pidiendo por sí mismo, acuérdense, no pidiendo para mí, pidiendo por tu hermano que está en necesidad. Porque somos muy dados a, Señor, dame, Señor. No, Señor, por favor, ten misericordia de mi hermano que está sufriendo. Yo también sufro, pero ahí es donde se demuestra el amor de Cristo por los demás. No pidiendo que se les quite la prueba. Como dijo el Señor, no, esta copa la tengo que beber porque es lo que Dios, el Padre, quiere. No pidas que se te quite la prueba, al contrario, dice Santiago que te goces cuando estés en prueba, porque la prueba es perfección. Para las personas, simplemente pide al Señor fortaleza, pide de su Santo Espíritu para que te dé sabiduría, para que te dé fuerza y conocimiento para salir adelante de esas pruebas y tener la confianza y saber que el Señor está en control de todo lo que pasa en esta vida. Yo siempre digo, ¿por qué nos afanamos si no podemos mover ni una hoja de un árbol? ¿Por qué nos afanamos si no tenemos el control y no vamos a solucionar nada? Solamente Dios tiene el control. Es como le digo a Mirtala, su hermano está sufriendo y ella sufre, pero le digo, ¿qué podemos hacer? Solamente ponerlo en las manos de Dios. El Señor sabe si lo deja o se lo lleva, si es su tiempo o no es su tiempo. Esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad de nosotros. Realmente, aunque lloremos y estemos tristes, no vamos a solucionar nada. Solamente Dios es el camino. Él es el que tiene todo el control de este mundo. Notemos cómo la comunidad cristiana, como lo dice el libro de los Hechos, va en aumento. Si recuerdan, en el primer discurso de Pedro, dice que creyeron y se convirtieron como 3,000 personas en el primer discurso. Y luego después, en el otro discurso de Pedro, en el pórtico de Salomón, dice que se convirtieron 5,000 personas. Entonces va creciendo muy rápido la iglesia de Cristo. Pero entonces, recordemos, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y dice que el número era como de 5,000. Y acuérdense de la palabra esa que es clave, creer. Es importante creerle a Dios lo que Dios dice. Un problema de las personas que rechazaron a Cristo es porque no creyeron que Él era el Hijo de Dios, porque decían que cómo era posible que Él dijera esas cosas si era Jesús el hijo de José, que lo conocían, que había nacido en un pueblo ahí en Belén, en Galilea, era de Galileo y nacido en Belén, pero decían, no puede ser posible que ese es un carpintero. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser el Mesías prometido? Entonces, a nosotros nos toca creer y tener fe. Eso es importante. Este es un grupo
grande de creyentes que está creciendo rápidamente y que ha logrado una unión y una armonía que nos deja sorprendidos. Nos debe de sorprender la transformación tan grande que han tenido en tan poco tiempo. Después de que el Espíritu Santo vino a ellos y que empezaron a predicarle a las personas, muchos creyeron y se convirtieron, muchos, y está creciendo la iglesia enormemente. Vemos que esto que está sucediendo, esto está sucediendo a pesar de todos los contratiempos y de todo lo que ellos están viviendo. Están viviendo ellos en ese momento en un mundo muy en contra de todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Recuerdan que estamos leyendo el libro de los Hechos que siempre los líderes religiosos querían parar. Hey, no hablen en ese nombre, no digan que hicieron esas cosas en el nombre de Jesús. Busquen otra forma de hablar, pero no hablen en ese nombre ya, porque acabamos de crucificarlo, lo acabamos de matar y todavía sigue proliferando su nombre y dando milagros y haciendo grandes cosas, pues ya que nunca vamos a terminar. Pero eso no era el plan de Dios. Eso, ¿se acuerdan que todo ese rechazo y esa contrariedad hacia la palabra era lo mismo que le había pasado a Jesucristo? Entonces sigue viendo hasta la fecha todavía. Dice, al igual que a ellos se les hostiga y se les rechaza por las autoridades y líderes religiosos, todo por predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Todo ese es el problema, de que ellos no querían saber nada de la resurrección. Acuérdense lo que nos dijo el hermano Dagoberto en un tiempo pasado, que esa secta de los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Jesucristo vino predicando que en Él hay vida y que si todo el que le sigue, como dice Juan 11:25, dice, aunque esté muerto vivirá. Yo soy la resurrección en la vida, el que viene a mí, aunque esté muerto vivirá. Y si está vivo, si está muerto y cree en mí, vivirá para siempre. Entonces, eso es lo que predicaba el Señor y ellos estaban en contra totalmente. Todo esto que ellos hicieron, miren, les dice el apóstol Pablo en los Hechos, capítulo 4, del 16 en adelante, no, 17 en adelante. Miren, dice, todo lo que hicieron, lo que cometieron los pecados y toda esa gente que está arrepintiéndose y creyendo, primero les dijo Pablo, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron. Por ignorancia, porque no conocían la realidad de Dios. Lo habéis hecho también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros, en un tiempo, el amor, en algunas ocasiones, tenemos esa ignorancia de decir o hacer cosas que ni comprendemos ni sabemos que ofenden a Dios. Pero cuando precisamente por eso estamos aquí, para conocer más acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros, para ser agradables a Dios, para un día llegar a agradar a Dios. Ese es el punto final de nuestra vida, agradarle a Dios en nuestras acciones, en nuestro caminar, en lo que hagamos y digamos. Ese es el punto. Entonces, vamos a leer nuestro encabezado de hoy. Ese será un pequeño recordatorio y ahí vamos a tener tiempo, pero miren, todas las cosas en común. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Pónganse en coordinación con sus Biblias y vamos a leerlo. ¿Quieren ayudarme a leerlo rápidamente y comenzamos? De dos en dos, pero al cabo nomás son 4 versículos. Mi pastor, usted comienza, por favor. Quiero que piense. Y la multitud, los que habían criado, eran de un corazón y una alma, y ningún decía ser suya propio nada de lo que posea, sino que tenía todas las cosas en comunión. Y con gran poder los apóstoles dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén.
¿Qué es leerlo? Lo que Y sigue? lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Ahí estamos viendo una de las características que vamos a ver de una iglesia verdadera en Cristo Jesús. La misericordia hacia los demás. Y miren, por eso dice el Señor Jesucristo que la palabra de Dios es sabiduría. Porque si nosotros, mucha gente busca una iglesia, ¿cuál será la iglesia? ¿Cuál será la iglesia? Hey, aquí está. Las características de una iglesia: amor, oración en común, todas las cosas en común. Porque por eso es necesario que entiendan que nos tenemos que congregar, como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, porque aquí tenemos un mismo espíritu, un mismo sentir. Hablamos de lo mismo, pensamos en lo mismo, hablamos de las cosas de Dios, nos ponemos de acuerdo en las cosas de Dios. Es importante, entre hermanos juntemos con personas que tienen un mismo pensamiento de nosotros, va a ser mejor para nosotros, acuérdense, porque a veces nos juntamos con personas que hablan diferente y dicen diferente y como que medio te desconectan de este caminar. O se hacen ellos a ti o te haces tú a ellos, eso es el peligro, ¿verdad? Pero entonces debemos saber todo eso. Lo que el libro de los Hechos nos está dejando en claro aquí es acerca de la iglesia que el Señor Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo instituyó. ¿Cómo debería de ser? Como les dije, aquí está todo lo que una iglesia verdadera en Cristo debe tener. Aquí están las características que debemos conocer y saber que una iglesia está verdaderamente caminando en el camino del Señor Jesucristo. Aquí Lucas nos enfatiza que esta comunidad cristiana sigue teniendo el mismo comportamiento de unidad como inició. Ya no hace mucho que inició, pero siguen creciendo en unidad. Siguen creciendo en unidad y como le dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. 2, 44 y 45. Vamos allá. Miren lo que dice, capítulo 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todo según la necesidad de cada uno. Importante. Las cosas que todos los miembros de la iglesia ponen van a servir para un bien común. Deberían de servir para cuando alguien tiene una necesidad. También tenemos un templo muy grande que hay que mantener. Es importante como nosotros como ovejas o que nos reunimos aquí, saber eso. Por eso dice la palabra de Dios que como tu corazón indica, tú des. No te tientes la mano. Si tú puedes dar, da. Porque todo se va a usar para la obra de Dios. Todo es necesario aquí en este edificio, hablando acá de nosotros. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades que poseían y las ponían todos al servicio de los hermanos según su necesidad. Y una cosa que debemos saber, nadie los obligaba, nadie. Eso lo hacían por convicción propia, porque ya conocían del amor de Cristo. Entonces, cuando vamos a la iglesia por primera vez, acuérdense que siempre dicen, es que siempre me piden el diezmo, y es que realmente no te pide nadie nada. Y yo les digo a todos, no te preocupes, tú ve ahí y no das. El día que te nazca el corazón, tú vas a dar, aunque no te pidan. Porque tú vas a decir, Señor, tú me has dado mucho. ¿Qué tanto son 40, 50 dólares que te voy a dar? Hasta me siento mal por darte eso, pero porque no se lo está dando a nadie, se lo está dando para la obra del Señor. Porque todo lo que, como les dije otra vez, se va a usar para que siga adelante la palabra de Dios. Eso es importante saber, No es como te digo, eso es nomás por como dijo el canto ahí, Dios ama el corazón alegre, ¿verdad? Y eso es importante. Yo siempre me río porque el otro día yo siempre compro chicles porque a mí me gusta, porque soy como desesperado, necesito estar haciendo algo porque si no me desespero. Y me gusta comprar chicles
Y yo siempre unas cajillas así que valían $2, $3. Y luego fui como después de 2, 3, 4 meses, $5, $6. Dije, ¿cómo? O sea, no se equivocó, oiga. Digo, no. Unos chicles, $7, imagínate, como dice Oscar, el galón de gasolina, $4 o $5 de gas, de diésel. No, hombre. Pero miren, aquí nos está dando un ejemplo de cuando el Señor Jesucristo le dijo, hey, dejen las cosas y síganme, porque si su corazón está en las cosas materiales, no va a poder seguir a Cristo. Un ejemplo para nosotros, los que nacimos en rancho y que aramos la tierra con animales, no con tractores, se llama surco, cuando vas con el arado manual, y no puedes voltear para atrás, porque si volteas para atrás, te vas por acá. Tienes que ir bien pegadito y derecho a la meta. Por eso dice Dios, Jesús, si alguien va sembrando y voltea para atrás, no es digno de seguirme. ¿Por qué? Porque te vas a ir por el camino que no es. ¿Entiendes? Vas a fallarle al banco. Es importante todo eso. Entonces debemos saber que no debemos poner tanto nuestro corazón en las cosas materiales. Son necesarias para vivir. Y si Dios te bendice, pues está bien, hay que usarlas. Pero si tú tienes alguien que tiene una necesidad, ayúdalo. Ayúdalo, porque cuando tú haces eso, recibes bendiciones de Dios. Si no lo hagas por las bendiciones, hazlo porque es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Si queremos ser seguidores de Cristo, quiere decir pisar por donde Él va pisando o donde Él pisó. Ahí es importante poner atención en eso. Así que así lo dijo el Señor Jesucristo, todo esto que estamos hablando, que era necesario para ser dignos seguidores de Él. Miren, en Mateo 19, 16, capítulo 19, versículo 16 al 23 habla de la parábola del rico joven. Y esa está muy buena porque nos enseña lo que estamos hablando, que se deshacían de todas sus propiedades. Mateo capítulo 19, versículo 16, sí. Mire lo que dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, y luego le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor Jesucristo le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Hay una explicación en eso, pero después la vamos a dar en otro tema porque está muy interesante. Dice, ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El hombre le contestó, le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le estaba buscando y el ruido se chicharrón y Jesús le dijo, mira, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Ven? Y ven y sígueme. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, no, tengo muchas cosas como para venderlas. He trabajado tanto y me ha costado tanto. Entonces no estaba preparado para ser coheredero con Jesucristo en la eternidad. Ahí nos tenemos que dar cuenta. Y miren, cada que pasa una cosa siempre lo comentamos, porque acá mi carnal y yo pues siempre andamos juntos ahí. Siempre vemos, mira, ¿de qué sirve todo esto? Si el día que nos muramos se va a caer todo esto. Pasamos por un lugar bonito y a los años, luego lo se ve cuando el hombre se va, abandonado. Y le digo, mira, ¿en qué quedó todo? Y nos vamos dando cuenta más y más que todo esto no sirve de nada. Esto que estamos haciendo es lo que debemos de preparar. Por eso Cristo les dijo, no coman de ese pan, hombre, no se preocupen, busquen el pan del cielo, que es el que con ese nunca jamás van a volver a tener hambre. Bueno, ahí vamos por ese camino y ojalá que Dios nos dé la sabiduría y el temple para seguir adelante. Es claro que el Señor dice que para ser su discípulo, una de las cosas es dejar de pensar en sí mismo. Debemos perderle el amor a lo material. Esto es importante porque solo así tendremos y estaremos libres de obstáculos que nos impiden caminar en el Señor. Acuérdense los ejemplos que acabamos de dar. Amor y misericordia hacia nuestros hermanos en necesidad es un punto muy importante. Viendo todos estos acontecimientos y características de la iglesia primitiva, nos damos cuenta de cómo se ha
Se ha transgresado la idea principal de que Dios, cómo Dios creó su iglesia. Ahorita las iglesias de hoy en día, y ustedes lo van a ver porque tenemos redes sociales, hablan de todo. Muchas iglesias, no digo todas, muchas son muy correctas, pero muchas hablan de todo, que hasta tú, que muchos no tenemos tanto conocimiento, te quedas como, no puede ser posible. Hablan de todo y dicen de todo y hacen de todo, menos de la verdad que es la palabra de Dios. Yo soñé ayer, le digo a Oscar, oye, soñé que tú estabas hablando de pura prosperidad en la iglesia, de puro dinero y que Dios te va a bendecir. Y yo que le dije, hey, cálmate, ¿de qué se trata eso? Pero es importante saber y conocer la diferencia. Acuérdense, si no predica del Señor Jesucristo y de su grandeza y de su resurrección y muerte, de su obra redentora y de todo lo que el Señor hizo por nosotros, creo que estamos perdidos. Como estamos viendo, el dinero, las propiedades, eso es segundo grado, eso pasa y eso no sirve al final de cuentas. Hay 3 palabras aquí en el versículo 32 que me llamaron la atención. Los que habían creído, un corazón, un alma en común. Si quitan toda la frase, todo el versículo y nomás dejan esas palabras, los que habían creído de corazón con una alma en común. Perfecto, queda una frase enterita. ¿Qué habían creído? La palabra de Dios. Habían creído lo que habían escuchado. Por eso dice que, ¿cómo viene la fe a ti? Por el oír la palabra. Oír, y no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el corazón? Es donde se guardan los sentimientos. Entonces, por eso Dios dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas y atesora la palabra de Dios en tu corazón. La alma es una característica que la pone en la Biblia como espíritu. Entonces, en espíritu, por eso es necesario que, como Dios es espíritu, creer en Él en espíritu y en verdad. Y como dijimos todos, en común, en un mismo sentir. Porque acuérdense, el Señor lo dice, donde hay 2 o más en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, tenemos que creer todo eso. Estamos escuchando bastantes cosas que nos van a hacer crecer como seguidores de Cristo. Unas revelaciones enormes en este libro de los Hechos, en todo en la palabra de Dios, pero estamos descubriendo porque nosotros estamos empezando a hacer estos estudios. ¿Y por qué digo todo esto? Es porque tiene una relación con algo que vemos que está sucediendo aquí con esta iglesia que están haciendo. Es el cambio tan radical que estamos viendo en la vida de todas estas personas de la iglesia primitiva de Cristo. Ya lo estuvimos hablando, pero nos hemos dado cuenta de personas que antes eran egocéntricas, egoístas, que todo le ponían peros, a todas las cosas de Dios le ponían peros. Ahora el cambio total, y no ha pasado mucho tiempo, han pasado unos cuantos días después de que el Espíritu Santo vino y que ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios, y ha habido un cambio radical en todas esas personas, lo estamos viendo. Todo ese, ¿cómo se dice? Cuando rechazas, todo ese rechazo, que todas las cosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo, que ellos ponían, era una confrontación hacia el Señor. Ahora ellos están pasando a ser unos creyentes, como dice, creyeron, ahora piensan y sienten diferente, se comportan de otra manera, se comportan en un mismo sentir. Otra vez volvemos a la unidad entre todos nosotros, porque se hace más fuerte cuando yo y él pensamos lo mismo, él y yo. Creo que vamos a crecer más como personas porque nos animamos unos a otros. Dale, haz esto, no estás haciendo esto mal, o no estás haciendo esto, dale. Y es así importante, por eso tenemos que juntarnos con personas que piensen lo mismo que nosotros. Recordemos que estas personas de las que estamos hablando, muchos de ellos, muchos judíos de ellos, eran personas que habían rechazado a Cristo. Ya conocían de todo eso y habían estado en contra del Señor Jesucristo y le habían negado, y eran personas que hasta habían colaborado en su crucifixión y muerte. Ahora están escuchando
el mensaje. Y miren, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17 y versículo 19, fíjense lo que dice acerca de eso. Libro de los Hechos, que estamos ahí, no hace mucho que acaba de pasar esto. Lo que Pedro le dice a estos hombres. Miren, hablamos acerca del arrepentimiento, acuérdense. ¿Qué dice el versículo 3 el versículo 17? Capítulo 3, versículo 17 y el 19. ¿Quién? Mira, léelo para que escuchen todos. Dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? ¿Por qué lo hicieron? Por ignorancia. Acuérdense, cuando nosotros no conocemos algo, somos muy dados a hablar de algo que no sabemos ni entendemos. Y hablando de las cosas de Dios es muy peligroso. Yo siempre les dije, una de las cosas que Dios me dio a mí siempre es que yo nunca jamás, aunque no conocía al Señor, hablé, cuando un cristiano iba y me predicaba, hablé o critiqué a él. Yo siempre le dije, hey, si no conoces de las cosas de Dios, mejor no digas nada. Mejor quédate callado y no los juzgues a ellos, porque a lo mejor ellos están haciendo algo que nosotros no hacemos. Yo siempre me quedé atrás. Nunca jamás quise criticar a esas personas porque yo ahorita sé que es muy peligroso, ¿verdad? Pues estás atentando contra Dios. Estas características son muy comunes en todas las épocas hasta hoy. Hasta hoy hay personas que todavía rechazan a Jesús y lo vemos en nuestro día a día. Hablas de cuando están en las personas ahí, amigos tuyos, muchos, comienzas tú a hablar de la palabra de Dios y muchos se hacen los sordos y así como que no les interesa, uno lo ve luego. Y hay personas que se quedan así. Yo fui a hacer una casa hace poco y traje los que trabajaban conmigo antes y había unos muchachitos nuevos ahí y había uno que era de la iglesia sabatista y empezó a platicar conmigo y ahí empezamos a platicar de la palabra, ¿va? Y había uno que estaba así, me preguntaba, oye, sí, luego Paco, y yo le explicaba, mira esto. Oh, sí, y otro decía, hombre, ya dejen de hablar de eso, fíjate, ya dejen de hablar de eso, hombre, hablen de otra cosa. Le digo, oye, eso es un beneficio para ti, chiquito, es para tu alma, para tu vida. Escucha, no digas nada, nomás escucha. Escucha lo que estamos platicando este hombre y yo. No es nada malo, es algo que te va a beneficiar a ti. Pero así es. Ahora bien, ahora hay un cambio radical. Dejaron atrás el egoísmo, la codicia y la confrontación. Nuevas criaturas son. Acuérdense lo que dice el Señor. Vemos aquí como ellos, los que creyeron, en ellos surgió este sentimiento de la generosidad que satisface la necesidad de todos por igual, de la más y de los más necesitados en especial. Ellos tenían mucho cuidado de las personas que estaban necesitadas. Todas las cosas en común, este cambio que solo es posible, y ya sabemos que por medio del Espíritu Santo que habita en las personas. Sin el Espíritu Santo, acuérdense, no tenemos la capacidad de hacer nada. Y es así como Dios derrama bendiciones sobre los que le aman o sobre las personas que están de acuerdo a su palabra. Sabemos que este cambio que aquí estamos viendo en ellos tiene su raíz en que ellos por fin comprendieron, por fin entendieron lo que Jesús hizo y dijo cuando anduvo era verdad. Por fin se dieron cuenta, salieron de la oscuridad y dijeron, cierto. Por eso dijeron, ¿qué haremos? La regamos, cometimos un error. Y luego Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados sus pecados. Es igual con nosotros. Hemos hecho cosas malas y a veces seguimos haciéndolas, arrepentirse. Piden perdón a Dios y caminemos en el camino de Dios, que es importante. Sabemos que este cambio, ya les dije que tiene su raíz en que ellos comprendieron y entendieron que lo que Jesucristo hizo y dijo era verdad. Acuérdense que ellos estaban en oposición a lo que era Jesucristo, al Mesías.
que la obra redentora de la vida y la muerte y la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo salvaría al mundo. ¿Entendieron eso? Por fin. Ellos lo supieron por la predicación del Evangelio de Cristo que se les dio por medio de los apóstoles. Ellos comenzaron a entender todo eso. Y por lo que habían vivido, y que la resurrección del Señor era una fuente de poder para la humanidad. Ellos se dieron cuenta que por medio de Cristo tenemos grandes beneficios. Claro que así como sabemos, por medio del curso de este mundo, por medio de lo que hemos vivido y que ha pasado a través de la historia, realmente tenemos nosotros el privilegio, miren, porque aquí está todo escrito, de saber una cosa, de saber y entender que la humanidad se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo era una cosa, después de Cristo tenemos tantas y tantas oportunidades que ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque el Señor vino, pagó el precio de todo lo que nosotros íbamos a pagar, por la gracia de Dios. Se llama un pago que Dios nos dio inmerecidamente. Dice un pastor que si nosotros fuéramos juzgados por justicia o por misericordia, ¿por qué quieres ser juzgado tú? ¿Por misericordia o por justicia? Dice, yo mejor por misericordia, porque si soy juzgado por justicia de Dios, voy al agua de fuego, voy a la muerte eterna. Porque Dios es justo y nosotros no podemos, no pasamos la prueba. Pero en su misericordia el Señor tiene oportunidades para nosotros. Acuérdense de eso. Como les dije, hay un antes y hay un después de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con esas palabras porque creo que ya se va a acabar el tiempo. Miren, sabemos que por la fe puesta en el Señor, por su vida, por su obra y muerte y su gloriosa resurrección, por la gracia de Dios, como les estaba diciendo ahorita, tenemos la promesa de la vida eterna, ¿verdad? La fe puesta en Cristo, por la fe puesta en Cristo tenemos una vida nueva. Ahora tenemos el control, miren, el control sobre todos los impulsos de esos impulsos de los que habla el apóstol Pablo, impulsos desordenados de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora tenemos el control, como lo dice en el libro de Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan de esa? Dice, mas justamente con Cristo he sido crucificado, dice, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hago en la carne lo hago por la fe en el Hijo de Dios, que me amó tanto y se entregó por mí. Escúchenla por favor y pónganla en su corazón, porque es algo maravilloso que el Señor Jesucristo vino a darnos. Por la fe puesta en el Señor Jesucristo, nuevas criaturas somos. Segunda de Corintios, acuérdense también de esa, 5:17. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. Todo ha hecho nuevo. Vamos para verla, miren. Ya con eso vamos a terminar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? Como les dije, nueva criatura es. Todas las cosas viejas ya quedaron atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Nomás les voy a preguntar una cosa y ya vamos a terminar con esto. ¿Ustedes creen todo lo que hemos leído y escuchado? ¿Sí creen ustedes realmente en su corazón, de verdad? Deberían de creer, porque si no creen eso, miren, lo que estamos haciendo aquí es hacer mentiroso a Dios, y eso es muy peligroso. Debemos tener cuidado con eso, y más vale que le creamos a Dios todo lo que Él dice y promete en su palabra, porque si no estamos cometiendo una falta ante los ojos de Dios. Vamos a darle las gracias a Dios por este día maravilloso que nos dio, y vamos a darle un aplauso al Señor porque es bueno. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.